Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy el pastor Antonio Jr. y hoy estoy aquí con mi tío Mariano Vicego. Él es historiador y fue mi profesor de historia. Hablamos mucho sobre temas históricos y él tiene un canal aquí en YouTube muy interesante llamado Viaje en la Historia, donde sube videos en los que él mismo fue al lugar, a los campos de batalla. Entonces, si te interesa este tema, voy a dejar el enlace aquí en la descripción. Ve y suscríbete a su canal. Estoy seguro de que les va a gustar, ¿de acuerdo, Mariano? Estos días me presentaste una serie muy interesante sobre la guerra de Yangpur y por eso te invité aquí para que platiquemos sobre ese tema y quería que explicaras el gran milagro que Dios hizo con el pueblo de Israel durante una guerra. Tal vez muchos de ustedes no conozcan este milagro que Dios hizo. Incluso hay documentales aquí en YouTube donde los propios soldados relatan el milagro que vieron con sus propios ojos. Me gustaría que comenzaras hablando sobre esa guerra. Bueno, primero que es un placer recibirte aquí y para mí es un honor participar en tu canal. Muchas gracias por la invitación y aprovecho para invitar a los seguidores del Pastor Antonio Jr. a que también sigan mi canal, que les va a gustar mucho. Es un canal de historia, principalmente militar, pero relacionado con otros temas. Historias que se relacionan no solo con la Biblia, sino también con la historia de Israel y otros países. La Biblia también es un libro histórico, ¿verdad? Exactamente. La Biblia es un libro histórico y una fuente de muchas investigaciones y aprendemos mucho leyendo la Biblia. Y una manera de interpretarla, además de ver tu canal, es también aprender un poco más sobre la historia. Es verdad. Pero hablando de la historia en sí, Junior, ya que mi presencia aquí hoy es para hablar antes de llegar a ese milagro, que fue algo estremecedor, voy a hablar rápidamente sobre por qué Israel siempre ha sido tan perseguido. El pueblo de Israel siempre ha sido tan perseguido. Desde la época romana, cuando el territorio donde vivían los judíos fue ocupado por Roma, ese pueblo empezó a ser perseguido por motivos religiosos y también por otros motivos económicos, etc. Esa pregunta aún persiste. ¿Por qué los judíos son tan perseguidos? Después de la diáspora, que fue el episodio cuando los romanos expulsaron a los judíos de su tierra y ellos se dispersaron por el mundo, en África, América, y tuvieron que sobrevivir sin tener un país, sin tener una tierra propia. Empezaron a vivir en otros países y con eso empezaron a acumular riqueza y a guardar esa riqueza. E incluso son acusados de avaricia porque tenían que sobrevivir. Tenían que tener posesiones, ya sea dinero, joyas u otros objetos de valor para poder garantizar su supervivencia. Entonces, con eso, los judíos pasaron a ser personas que dentro de las sociedades que los aceptaban o en otras en las que vivían escondidos. Ellos acumulaban riquezas y lograban sobrevivir e incluso destacarse dentro de esas sociedades. Y muchos de esos llamados ricos nobles, personas adineradas, empezaron a ver la riqueza del judío de una manera prejuiciosa, porque ellos no tenían la llamada sangre azul ni origen noble en ese país, lo cual varía según el país. Eso explica por qué el judío prospera tanto. Ya tienen en su cultura esa cuestión, ¿no? De tener que producir, de tener que acumular también. Es para la supervivencia, no simplemente para acumular riqueza o hacerse rico y cada vez más rico, sino para garantizar su supervivencia. Ellos han enfrentado dificultades durante siglos, así que es natural que ellos vivan y sobrevivan de una manera diferente a los pueblos donde estaban insertados. Entiendo. Así, los judíos, a través de los siglos y la formación de naciones, en muchos de esos países empiezan a ser perseguidos o son señalados por la gente de una manera prejuiciosa. Eso culminó con la persecución total a los judíos durante el periodo en que los nazis estuvieron en el poder en Alemania, porque ahí se evidenció el prejuicio y ahí se evidenció el odio que los alemanes sentían en una época en la que Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, tuvo una crisis económica muy grande porque tuvo que indemnizar a los países que ganaron la Primera Guerra.
y entonces era necesario encontrar un chivo expiatorio y lo encontraron. Los políticos alemanes señalaron a los judíos. La causa de la desgracia de Alemania son esos judíos ricos y nos van a perseguir. Hubo una persecución total que resultó en el exterminio de 6 millones de judíos. Vaya, entonces también existe el lado espiritual. Y la Biblia muestra que Dios eligió al pueblo de Israel precisamente por ser la nación más pequeña que existía en esa época, el pueblo más vulnerable. La Biblia dice que Dios eligió a ese pueblo justamente para que las naciones vieran cómo es posible que una nación tan pequeña prospere tanto, cómo es posible que un pueblo tan frágil sea tan inteligente. El pueblo de Israel creó muchas cosas durante la guerra, ¿verdad? Muchas armas y un pueblo tan sabio. Todo eso era para que ellos mostraran a todos los pueblos que Dios era su Señor. Entonces ese era el propósito de Dios. Entonces en lo espiritual existe ese odio contra la nación de Israel, porque Dios tiene un plan espiritual para ese pueblo, Dios tiene un plan de salvación para ellos. Incluso cuando Jesús vino a este mundo, el propio Jesús se lamentó sobre Jerusalén. Eso está en Mateo, capítulo 23, a partir del versículo 37. Y él dijo: oh Jerusalén, ¿cuántas veces, verdad? Quise juntarte como una gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y tú no quisiste. Apedreaste a los profetas, callaste la voz del Espíritu Santo, y ahora su casa quedará limpia el día que ustedes clamen: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces el diablo lo sabe, él no conoce todos los planes de Dios, pero sabe por las Escrituras que Dios tiene un plan de salvación para ese pueblo. Y será cuando Israel esté totalmente acorralada, entonces cuando ya no haya más salida, creemos que será en la gran tribulación el enemigo, ¿verdad? Satanás, la bestia, va a juntar a todas las naciones contra Israel, y entonces ellos van a clamar, y será en ese momento cuando Jesús va a regresar. Entonces, sí existe un odio, ¿verdad? Que en realidad es el enemigo quien va poniendo eso en la mente de las personas. Porque sabemos que el príncipe de este mundo no es Dios, es Satanás. Eso fue lo que Jesús dijo, por eso se levanta tanto contra ese pueblo. ¿Por qué? Si el pueblo de Israel es totalmente aniquilado, entonces Jesús no regresa. Entonces el diablo quiere frustrar los planes de Dios. Pero sabemos que Dios es soberano, Dios tiene el control de todo y nadie puede frustrar los planes de Dios. Amén. Entonces, Mariano, vinieron los nazis, como dijiste, con ese odio brutal contra los judíos e intentaron exterminarlos a todos. Pero sabemos que no terminó de nuevo. El pueblo de Israel, a pesar de ser un pueblo pequeño, sobrevivió, ¿verdad? Y ahí está el milagro que yo quería, ¿no? Que quiero compartir con ustedes aquí. ¿Qué pasó? Me gustaría que explicaras lo que sucedió a partir de ese momento. Sí. Tras el fin de la Segunda Guerra y la derrota de los... se creó la Organización de las Naciones Unidas, que es un organismo que se encarga de todos los países. Teóricamente, él se sienta a la mesa para negociar. Una de las primeras imposiciones de la Organización de las Naciones Unidas fue la creación del Estado de Israel, donde los judíos originalmente vivían, solo que ahí ya existían otros pueblos habitando esas regiones, los palestinos, los musulmanes. Y en fin, hubo una reacción muy fuerte cuando la Organización de las Naciones Unidas creó el Estado de Israel. El Estado de Israel nació en 1948 y luego enseguida fue atacado por las naciones árabes, Egipto, Siria, Irak y Jordania. Atacaron, que también se crearon ahí. Hasta la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra controlaba toda esa región. Entonces Inglaterra tomó el mapa junto con los otros países que ganaron la guerra, Estados Unidos, Rusia, etc. Crearon la Unión Europea, el Estado de Jordania, el Estado de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, y crearon Irak, Irán, y también crearon el Estado de Israel. Pero esos pueblos árabes no aceptaron y atacaron a Israel, así que Israel nació. Es como si un bebé recién nacido ya tuviera que luchar por su vida, ¿no? Así que nació ya enfrentando esa coalición árabe. En 1948 y ocurrieron varias otras guerras. Israel fue atacado o atacó varias otras veces hasta la actualidad. Una de las mayores luchas fue la Guerra de los 6 días en 1967. Israel atacó preventivamente a egipcios, sirios y jordanos porque se estaban movilizando para atacar. En 1973 hubo otro enfrentamiento, la guerra de Yom Kippur. Es un día sagrado para los judíos, es el día del perdón.
Y en 1973, en el mes de octubre, Israel fue atacado por sorpresa por los egipcios, que cruzaron el canal de Suez e invadieron el desierto del Sinaí, que en ese momento estaba en posesión de los israelíes. Los sirios atacaron por las colinas de Golán, en la frontera entre Israel y Siria, que en consecuencia es una posición elevada, militarmente importante. Quien domina las colinas de Golán domina todo el territorio de Israel. Entonces hubo un ataque sorpresa contra las colinas de Golán y ahí ocurrieron varios milagros. Israel estaba totalmente desprevenido. Era el día del perdón y estaban en oración. Mira eso. ¿Y de qué trata la miniserie Valley of Tears que te recomendé? Después vamos a dejar el enlace de la serie. Eso es lo que muestra la miniserie. Para quienes no saben mucho, es una gran introducción y motivará a investigar más. Pero ahí ocurrió el ataque sorpresa en octubre del 73 y los israelíes tuvieron que arreglárselas. ¿Y te imaginas en las colinas de Golán casi 2.000 tanques rusos? Tanques modernos T-70 y 2 T-62, T-54. Son tanques modernos que los soviéticos les proporcionaron a los sirios, a los egipcios, a los jordanos, aviones, tanques para que destruyeran a Israel, porque Israel se volvió el mayor aliado de Estados Unidos. Al ser una nación de inmigrantes, era lógico que Estados Unidos tenía personas importantes, políticos, empresarios en los Estados Unidos son judíos, su familia proviene de pueblos judíos. Entonces, en la creación del Estado de Israel invirtieron muchos recursos porque para ellos la misión es una misión divina. Hombre, había oportunidad. La protagonista, que fueron asesinadas, Biners Alec. Separé el hasta que columnas de las fuerzas israelíes se redujeron a solo 3 tanques después de 4 días de combate y más de 300 tanques sirios se acercaban a esos 3 tanques. Solo necesitaban aniquilarlos para acceder al valle e invadir Israel. Podrían llegar a Jerusalén, Tel Aviv de una manera fácil. ¿Qué pasó en ese momento? De repente, las tropas sirias que estaban a poco más de 600 metros de los tanques israelíes simplemente dieron marcha atrás y se fueron. Se dieron la vuelta y se fueron con la victoria en las manos. Y entonces quedó la gran pregunta, ¿por qué los sirios hicieron eso? ¿Por qué no ganaron la guerra cuando tenían la oportunidad de destruir? Era la oportunidad de acabar de una vez por todas. Desde ahí accederían al valle y llegarían a Tel Aviv y Jerusalén. Ahí terminó tomar esas colinas. Si Golán cayera, Israel caería. ¿Qué pasó? Después de la guerra, fueron a entrevistar al comandante de las tropas sirias. ¿Por qué simplemente no destruyeron los 3 tanques y entraron al valle? Él respondió: cuando nos estábamos acercando vimos muchos ángeles volando sobre los tanques israelíes y una mano vino del cielo, una mano, y nos hizo la señal de detenernos. Entonces, ¿qué querían que hiciéramos? Cuando Dios nos manda a detenernos, seguimos adelante, dimos marcha atrás y nos fuimos. Vaya, miren qué milagro, amigos. Entonces, la mano, la providencia, la mano divina que ahí envió a sus ángeles para luchar al lado de los soldados israelíes. Y la señal de que era para detenerse. Ese fue uno de los mayores y más conocidos milagros que ocurrieron allí. Nosotros estuvimos en Israel. ¿Y tú? Yo estuve visitando algunos de esos campos de batalla. Y en el momento en que se suscriban a mi canal y empiecen a ver mis videos, van a ver que yo visito y cuento las historias de esos lugares donde ocurrieron los hechos. Queda la invitación. Juninho Antonio Jr. es un espectador asiduo. Espero que a ustedes también les guste. Y siempre contamos esas historias, pero ahí en Israel te das cuenta de eso. Y no fue solo esa historia de los ángeles que detuvieron los tanques sirios.
También estuvo la historia de una compañía que se estaba desplazando para intentar cerrar una brecha por donde los sirios habían penetrado. También en las colinas de Golán, de pronto el comandante detiene a su tropa y dice: muchachos, estamos en un campo minado. Así estaban rodeados de minas, que son esas bombas que entierras en el suelo y si las pisas explotan y causan la muerte. Entonces el comandante avisó: estamos en un campo minado. ¿Qué hicieron las tropas? Se tiraron al suelo y excavaron con la bayoneta, ya que al tocar un detonador la mina explota. Entonces los soldados estaban intentando encontrar un camino, porque cualquier paso a la derecha o a la izquierda podría llevar a la muerte de uno o de varios. Y uno de los soldados empezó a hacer una oración muy profunda, uno de los soldados israelíes, una oración muy profunda. Y en medio de esa oración de repente vino una tormenta de viento muy fuerte, se convirtió en una tormenta de arena. Entonces los soldados se agacharon y se protegieron del viento muy fuerte, y cuando el viento pasó se había llevado toda la arena que cubría las minas. Las minas estaban todas expuestas. Justo después de la oración de esos soldados israelíes lograron salir del campo minado preparado por el enemigo. Entonces es otra historia de otro milagro que también ocurrió en la guerra de Yom Kippur en las colinas de Golán. Miren, esto es impresionante. Ustedes vieron en las imágenes ahí el poco contenido que hay disponible en internet, pero es impresionante cómo es. Dios libró a su pueblo una vez más. Sé que mucha gente termina diciendo: pero el pueblo de Israel hoy está todo desviado, no reconocen a Jesús como el Salvador. Eso es verdad, pero la Biblia dice que es una promesa que Dios le hizo a Abraham: a los que te bendigan, yo los bendeciré, y a los que te maldigan, yo los maldeciré. Entonces Dios tiene una promesa para aquellos que bendigan al pueblo de Israel. Entonces te invito a que en tus oraciones recuerda a este pueblo y pide a Dios que tenga misericordia y abra los ojos de todos para que reconozcan a Jesús como el Mesías. Yo ya asistí a una iglesia de judíos mesiánicos allá en Belo Horizonte. Y es maravilloso ver a un judío declarando que Jesús es el Señor. Es un pueblo especial de Dios. Jesús era judío, así que Dios tiene promesas para ese pueblo maravilloso. Y realmente es un milagro que los impíos, las personas que no son cristianas, ellos reconocen la mano de Dios. Amén. Eso demuestra nuevamente que la Biblia tiene razón y que los planes de Dios no pueden ser frustrados. Está bien, amigos, espero que les haya gustado escuchar este relato, este milagro. Y si aún no se han suscrito, si no les dio tiempo, vayan a su canal, lo dejo aquí abajo del video. Eso es todo. Mariano Visego, quiero agradecerte por haberte tomado el tiempo de contar este relato maravilloso. Yo agradezco la invitación, Junior. Reitero la invitación de Antonio Junior. Suscríbanse a mi canal. Recuerden que la historia de Israel es una historia de lucha, de guerra, de conquistas, pero también una historia de mucha fe. Ellos tienen una creencia muy profunda. ¿Y eso lo sientes al visitar? Sí. Dios los bendiga, amigos. Un abrazo a todos.